Muy buenas tardes, licenciado. Nosotros somos los integrantes del grupo número 14, integrados por la compañera Angelis Cal, el compañero Milton Pacay, su servidor Roland Boll y el compañero Jason Guevara. Tenemos el gusto de presentar el cuadro de análisis del fallo de la Corte de Constitucionalidad en materia procesal penal. A continuación, procederemos. Buenas tardes, licenciado. A través de este procedimiento común penal podemos encontrar lo que es el órgano jurisdiccional que se dio a través del juzgado de primera instancia penal, retroactividad y delitos contra el ambiente. Tenemos al Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales y Amparo y Exhibición Personal. Seguidamente tenemos al agraviado. En el expediente son las siguientes personas: Diego Simons Pedro, Benjamín Elías Calel, José Rodolfo Cruz, Maino Raúl Lemus, Miguel Calel Lux, Rigoberto López, Teodoro del Cid, Feliciano Corado, Hermelina Morales. Seguidamente tenemos a los abogados que participan en este expediente, que es Virginia Isabel Antonio González y el licenciado Rudy Rigoberto Hernández Moctezuma. De igual manera encontramos al sindicado de nombre Elías de Jesús Lemos Peláez como defensor público privado no cuenta. En auto de procesamiento tenemos encontrado de igual manera que nos encuentra. El auto de medidas de coerción encontramos la clausura provisional de 23 de febrero del 2017. El resumen de la conducta humana delictiva encontramos el encubrimiento propio regulado en el artículo 474 del Código Penal y el delito de estafa propia, el regulado en el artículo 273 del Código Penal. Seguidamente encontramos lo que es la etapa en la que se dictó la resolución, que esto fue a través de la etapa intermedia, y la resolución que se dio el 23 de febrero del 2017 a través de un auto de sobreseimiento y clausura provisional. Tenemos el siguiente cuadro sobre el recurso de apelación. El ente recurrente es el Ministerio Público sobre la resolución impugnada o el resumen de los argumentos y petición. Fue sobre el auto de sobreseimiento en la etapa preparatoria en el juzgado declaró clausura provisional a favor del sindicado. En la etapa intermedia, al no haberse diligenciado el medio de prueba, que en este caso es el peritaje grafotécnico, el juez dictó sobreseimiento, dando lugar a la apelación interpuesta por el Ministerio Público, declarando con lugar y revocando así la decisión impugnada. El órgano jurisdiccional que resolvió fue la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Santa Rosa. Seguidamente tenemos el resumen de la fundamentación de la resolución que se dio con lugar a la apelación, revocando así la decisión impugnada. Seguidamente tenemos la resolución, dado la apelación con lugar el 23 de febrero de 2017. Seguidamente tenemos el siguiente cuadro, que es el amparo, que se dio a través de la primera instancia. El Tribunal de Amparo de primer grado, que en este caso fue la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio constituida en el Tribunal de Amparo del Departamento de Santa Rosa. La fecha de interposición del amparo, que en este caso se dio el 3 de mayo del 2017. La producción del acto reclamado se dio en la etapa preparatoria a través de la primera declaración, en donde, en donde se declaró la clausura provisional a favor del sindicado, a través de una etapa intermedia, al no haberse diligenciado el medio de prueba, que en este caso fue el peritaje grafotécnico, que el juez dictó sobreseimiento, dando lugar a la apelación interpuesta por el Ministerio Público. Declaró con lugar revocando así la decisión impugnada. De igual manera encontramos el acto reclamado, que consiste cuando el Ministerio Público promovió el recurso de apelación ante la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Santa Rosa en contra del decreto de sobreseimiento que dictó el Juzgado de Primera Instancia Penal en Narcosidad y Delitos contra el Ambiente de Santa Rosa a favor del sindicado Elías de Jesús Lemos Peláez por los delitos de encubrimiento propio y por el delito de estafa propia. El amparista postulante tenemos a Elías de Jesús Lemos Peláez. En cuanto al resumen de los argumentos y petición del amparista, eh, estimó que el Ministerio Público había violado sus derechos de defensa, presunción de inocencia y el principio jurídico del debido proceso.
De igual manera, la autoridad objetada ordena que se decrete la apertura a juicio sin la prueba que es idónea para probar su posible participación en los hechos que se le indilgan. Seguidamente tenemos a la autoridad impugnada o reclamada, que es la sala mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Santa Rosa, según nuestro expediente. El resumen del informe circunstanciado emitido por la autoridad impugnada en nuestro expediente no existe. En este caso, la parte contraria al amparista es el Ministerio Público. El resumen de los argumentos y petición de la parte contraria al amparista, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, manifestó su inconformidad ya que a su criterio no se tomó en cuenta lo resuelto por la Sala de Apelaciones y que fue de conformidad con los medios de investigación que se aportaron para determinar la posible participación del amparista y que existe fundamento para someterlo a juicio. Seguidamente tenemos al tercero interesado, que como anterior se mencionaron a las personas. En el resumen y argumentos de las peticiones de parte, pues en el expediente no hay. Tenemos lugar y fecha de la sentencia de primer grado, que fue el 23 de noviembre de 2018. Asimismo, tenemos el resumen de los fundamentos de la sentencia de primer grado. La Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara de Amparo y Antejuicio constituyó un tribunal de amparo, consideró en base en los artículos 328, 4 y 404 del Código Procesal Penal, es competencia de la Sala de la Corte de Apelaciones establecer la decisión del juez de primera instancia penal de encontrarse o no ajustado a derecho. Por lo anterior, la sala debió organizar una operación intelectiva lógica para fundamentar sus motivos, por lo cual la Cámara de Amparo advierte a la sala emitir un acto señalado que vulneró el derecho de defensa, el debido proceso y el derecho a una tutela judicial efectiva. En la parte resolutiva, vemos cómo se resolvió al otorgarle el amparo a Elías de Jesús Lemus Peláez en contra de la sala mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Santa Rosa. En cuanto al efecto concreto del fallo en el acto reclamado y en el caso concreto, el expediente del proceso penal, el juez dictó sobreseimiento y la sala mixta de apelaciones interpuso la apelación respectiva, no manteniendo en este caso el auto que dictó el juez a favor del procesado. Tenemos el siguiente cuadro del recurso de apelación en segunda instancia. El recurrente o apelante en este caso es el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales. El resumen de los argumentos y la petición del apelante. El apelante apeló la sentencia emitida por la del Tribunal de Amparo de primer grado, ya que en su criterio no se tomó en cuenta lo resuelto por la sala, ya que esta fue de conformidad a los medios de investigación que se aportan para determinar la existencia del hecho y de la posible participación, por lo que se existe fundamento para someterle a juicio, por lo que se solicita que se declare sin lugar en el recurso instado y en consecuencia se revoque la protección otorgada. De igual manera, encontramos la parte contraria al apelante, en este caso es Elías de Jesús Peláez. En cuanto al resumen de los argumentos y la petición de la parte contraria al apelante, Elías de Jesús Lemus Peláez estimó que la autoridad reclamada violó sus derechos constitucionales y por cuanto que lo que dictó el juzgado de primera instancia estaba pegado a derecho por los medios de investigación aportados al proceso eran insuficientes para demostrar su participación en los ilícitos que se indilgan. De igual manera, solicitó que se otorgue amparo y en consecuencia se deje en suspenso definitivo el acto reclamado y se dicte una nueva resolución. Asimismo, también tenemos a terceros interesados que con anterioridad se mencionaron y su resumen de los argumentos en esta segunda instancia, pues no existe ninguna petición por su parte. Tenemos el lugar y fecha de la sentencia, que fue en Guatemala el 9 de julio de 2019. Seguidamente encontramos el resumen de la fundamentación propia de la Corte de Constitucionalidad en el fallo. Y en esto pues se dio que la Corte de Constitucionalidad advirtió que lo considerado por la autoridad reprochada carece de una debida fundamentación. En cuanto a esta, no realizó el examen respectivo de los elementos de hecho y de derecho que llevaron al juez de primera instancia a resolver de tal forma, lo cual hace variable el otorgamiento de la protección constitucional solicitada. Habiendo resuelto, debe declararse sin lugar el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público. La doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad sentada en el fallo. Procede el amparo cuando la autoridad cuestionada al emitir la resolución por la que se declara con
Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. No realiza un pronunciamiento conforme a lo que existe el derecho en una tutela de las constancias judicial efectiva, en tanto no emite una fundamentación que refleje el análisis efectuado respecto a la resolución dictada por el juzgado y las constancias procesales sometidas a su conocimiento de segundo grado. En cuanto a la parte resolutiva del fallo de la Corte de Constitucionalidad, se fundamentó en lo considerado y las leyes citadas. Resolvió por ausencia temporal de la magistrada María Cristina Fernández García y se integró el tribunal con la magistrada María de los Ángeles Araujo Bor. Asimismo, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal y, como consecuencia, confirmó la sentencia venida en grado. Seguidamente tenemos el resumen del efecto concreto del fallo de la Corte Constitucional sobre el acto reclamado y el caso concreto. La Corte de Constitucionalidad advierte que lo considerado por la autoridad reprochada carece de una debida fundamentación, en tanto ésta no realizó el examen respectivo de los elementos de hecho y de derecho que llevaron al juez de primera instancia a resolver de tal forma. Puede afirmarse que la autoridad reprochada, al emitir la resolución que constituye el acto refutado, debidamente fundamentó su decisión de conformidad con el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, manifestando de manera expresa los motivos de hecho y de derecho en que se basa la postura asumida y al no hacerlo violentó los derechos constitucionales enunciados por el postulante, lo cual hace viable el otorgamiento de la protección constitucional solicitada. Habiendo resuelto, debe declararse sin lugar el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, ordenando a la autoridad objetada emitir el fallo en que derecho corresponde, sin condenarle en costas procesales por la buena fe que se presume en la emisión de las resoluciones judiciales, dado con lugar el amparo presentado en el presente expediente. Seguidamente tenemos la breve opinión general del grupo respecto a las resoluciones emitidas. Pues analizando lo que corresponde al expediente, la decisión grupal, tenemos ahí a mención ciertos artículos de la Constitución y de la Ley de Amparo. Pues que la decisión tomada por la Corte de Constitucionalidad se basa en hechos y derechos que corresponden a las garantías constitucionales. En este caso, el amparista pues manifestó de manera correcta y clara la vulneración de sus derechos y que la Sala Mixta de Corte de Apelaciones tomó una decisión que definitivamente concurría en un remedio procesal penal. En este caso es el amparo y dado con lugar a favor del amparista, que también figura como sindicado en nuestro presente expediente. Únicamente y muchas gracias.